Bienvenidos a Colegio de Empresario, qué bueno que están aquí. Vamos a seguir con nuestras sesiones de fundamentos de la administración. Y el día de hoy, pues ya estamos, por cierto, muy cerca del fin de este curso. El día de hoy vamos a ver la teoría de la contingencia. ¿Qué es la teoría de la contingencia? ¿Qué elementos intervienen en la teoría de la contingencia? ¿Y cuáles son los distintos niveles de la organización en el entorno de la contingencia y viceversa? Bueno, ¿qué es la teoría de la contingencia? Cuando estuvimos estudiando las diferentes escuelas, ¿se acuerdan que empezamos desde allá por el origen del hombre, verdad? Y cómo se va formando la administración moderna, ¿verdad? Sobre todo a partir de los principios de Henri Fayol en Francia y Taylor en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué es la teoría de la contingencia? Pues la teoría de la contingencia nos obliga a adaptarnos cada vez más y más a un mundo competitivo. La teoría de la contingencia en sí es la comunión de todas estas diferentes escuelas que estuvimos viendo, que estuvimos repasando a lo largo de las sesiones anteriores, hasta llegar aquí. ¿Qué hace la teoría de la contingencia? Bueno, pues hay que tomarla en cuenta. La teoría de la contingencia señala como premisa fundamental que las acciones administrativas apropiadas en una situación determinada dependen de los parámetros particulares de la situación. Así escrito, suena muy bonito. ¿Pero qué es? Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir la teoría de la contingencia? Que todas las escuelas sirven, todas, sin excepción. Una no es más útil que otra. Lo que cambia son los parámetros que me van a alimentar para la toma de decisiones. Y eso es lo padre de la administración. Si una teoría no la puedo llevar a cabo porque me falta información, seguramente hay otra que con esa información puedo ejecutar algo. Entonces la teoría de la contingencia es tomar lo mejor de todas las demás teorías. Es como una teoría ecléctica. Surge como consecuencia del descubrimiento de que los principios de la escuela clásica, recuerden Fayol en Francia, no poseen características de inamovilidad, es decir, no son estáticas. La teoría clásica de la administración no es estática y habla de cualquier tipo de organización, no específicamente de una, y que puede dudarse de la infalibilidad de su aplicación, es decir, no porque yo aplique una teoría que escribió Fayol, ya me garantiza el éxito, o una que escribió Taylor, o una que escribió Douglas MacGregor, o una que escribió Elton Mayo. No. La teoría contingente busca identificar principios que orienten acciones a seguir. ¿A partir de dónde? Bueno, de acuerdo con las características de la situación. Dependiendo de las características, yo voy a ver cuál es la escuela que más me conviene aplicar. Incluso hasta mi forma de ser. Personalmente, yo me entiendo mejor con Fayol que con Taylor, ¿sí? Creo que a nivel organización, Fayol desarrolló más, pero eso no implica que en un momento dado, en una determinada situación, aplique todos los principios de Taylor, de estar midiendo movimientos, de estar midiendo tiempos, de estar midiendo productividad, para desarrollar un proceso en específico. Enfatiza que no hay nada absoluto, todo es relativo, como dijo Einstein. Bueno, en la administración es exactamente lo mismo. No hay términos absolutos, no hay escuelas absolutas, no hay problemas absolutos. En la teoría administrativa todo es relativo, todo depende, puede o no suceder, es incierto, ¿sí? Y también es una teoría que surge como consecuencia de una serie de investigadores e investigaciones aisladas que pretenden verificar cuáles son los modelos de estructuras organizacionales más eficaces, más eficientes o más efectivos en determinado tipo de industrias. La palabra eficaz predomina en el ambiente de la administración, porque ustedes saben, eficacia es el logro de las metas, es conseguir el objetivo. Y siempre se procura conseguir el objetivo. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol, no digo qué equipo para no remover viejas heridas, ¿verdad?
no quiero hablar de la selección mexicana por razones obvias. Cuando un equipo de fútbol sale a la cancha, ¿cuál es el objetivo? Ganar. Punto. Si juega bonito, si se repliegan todos atrás, si van mucho pasecito corto, juegan mucho por arriba, al final no es importante. La importancia la da el resultado. ¿Y cómo se gana? Por una diferencia de un gol, por lo menos. Es decir, un equipo puede jugar pésimo los 90 minutos que dure el juego, pero si hacen un gol y el contrario no, y si el contrario jugó maravillosamente bien y se acercó a la portería y le pegó 34 veces al marco y no anotó, eso al final no importa. El equipo que gana es el que mete un gol de diferencia. En las empresas normalmente están midiendo no el gol, sino el logro de los objetivos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué constantemente hablamos de eficacia? Porque es lo que nos entrenan en las empresas, lograr el objetivo. No nos entrenan, además de lograrlo, a hacerlo con uso óptimo de nuestros recursos, a ser eficaces y por lo tanto efectivos. Entonces van a ver que la palabra eficacia la vamos a encontrar en la mayor parte de las definiciones de casi prácticamente todas las escuelas de la administración. Estas investigaciones aisladas condujeron a una nueva concepción de la organización. La estructura de una organización y su funcionamiento son dependientes con el medio ambiente externo. Eso ya lo habíamos visto en la teoría de sistemas. Katz y Kahn ya habían descubierto que la empresa es un sistema abierto, que cualquier cosa que sucede adentro pasa hacia afuera. Se descubre que los principios de la escuela clásica no poseen características fijas o de inamovilidad y que puede dudarse de la infalibilidad de su aplicación. O sea, pueden fallar. En 1962, Chandler, 62, prácticamente pues 50 años, vamos a redondear, realizó una de las más serias investigaciones históricas sobre los cambios estructurales de las grandes organizaciones. Ya por esos tiempos andaba por ahí queriendo aparecer la teoría del desarrollo organizacional. Unos decían que ya estaba escrita, otros decían que apenas estaba en proceso, en fin. Vean cómo surgen teorías a veces simultáneamente, ¿sí? Y relacionó las estructuras de las grandes organizaciones con las estrategias de negocios y demostró cómo el ambiente lleva a las empresas a adoptar nuevas estrategias y estas exigen otras estructuras organizacionales. En la sesión pasada hablaba yo de cómo la tecnología me obliga a cambiar mi forma de actuar, mi forma de trabajar. Por ejemplo, todo lo que podemos hacer hoy a través de una computadora, antes lo teníamos que hacer a mano. Y para después de 2 horas de estar escribiendo un reporte, ya nos dolía la muñeca, ¿no? Ya no era tan fácil terminar como lo es ahora haciendo algunas presentaciones en PowerPoint con más o menos información. Entonces Chandler descubre que el ambiente externo influye invariablemente en la estructura de la organización, pero que ésta se puede adaptar. Nuevamente, trabajan con empresas americanas. La administración moderna, pues para bien o para mal, surge mucho de las empresas americanas. La mayor parte de la información a nivel internacional son de empresas de Estados Unidos. En este caso, Chandler trabajó con DuPont, con General Motors, que ha quebrado hace algunas semanas, meses. La Standard Oil, sí, la Texas Standard Oil, empresa petrolera. Y decía yo en la sesión pasada, porque son empresas muy grandes, con mucho capital y que tienen el recurso para pagar estas investigaciones. Y Sears Roebuck, en México Sears Roebuck quebró a nivel internacional hace muchos años y fue adquirida por Carlos Slim y hoy es una empresa de éxito, al menos en México. Las 4 fases de la contingencia o de lo que estuvieron estudiando fue acumulación de los recursos, racionalización del uso de los recursos, continuación del crecimiento y nacionalización del uso de los recursos en expansión. Traduzco, me hago de muchas cosas, pueden ser activos, puede ser dentro de los activos circulante, entiéndase dinero, uso adecuadamente esos recursos, es decir, soy eficiente, además por ser eficiente continúo haciendo crecer mis recursos y al final uso mis recursos propios,
genero mis propios recursos. Joan Woodward, es una mujer, socióloga industrial, publicó en 1965 su obra industrial Organization Theory and Practice, con la cual se convierte en una de las pioneras del enfoque contingencial. A partir de los estudios de Joan Woodward, que era socióloga, ¿sí?, empieza la teoría de la contingencia. Burns y Stoker, sociólogos industriales, y quiero hacer una pauta aquí, una pequeña pausa. ¿Se acuerdan que la administración, cuando nace, en sus orígenes formales, ya como la conocemos hoy, nace con los ingenieros? De pronto llegan psicólogos. Bueno, ya estamos hablando de sociólogos. Es la importancia que tiene la administración en cuanto a la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. Entonces estábamos en que Burns y Stoker, sociólogos industriales, ¿por qué sociólogos industriales? Porque estudian a las empresas, la industria en general, como un comportamiento social, un lugar donde hay seres humanos, y además los tenemos confinados prácticamente, los tenemos limitados o delimitados. Investigaron 20 industrias inglesas, ya no solamente son las americanas, pues si ya estamos hablando de 1964, ya hay otras empresas igualmente importantes en el resto del mundo, y que tratan de verificar la relación existente entre las prácticas administrativas y el ambiente externo de tales industrias. Clasificaron las industrias en dos tipos: organizaciones mecanicistas y organizaciones orgánicas. El puro nombre ya nos va dando una idea de qué tipo de organizaciones son cada una. Bien, ¿cuáles son las mecanicistas? A Taylor le encantarían, ¿sí?, al padre de la administración científica. Es una jerarquía rígida, ¿sí? Doy la orden y se cumple, punto. ¿Sí? Mientras que los orgánicos se distinguen por cargos continuamente definidos por interacciones entre otros individuos participantes en la tarea. Es decir, hay un líder, sí, pero las responsabilidades se delegan, se reparten y pueden cambiar de individuo a individuo dependiendo de la parte del proceso que se esté llevando a cabo. Las mecanicistas también se caracterizan por ser altamente centralizadas. Las decisiones son generalmente tomadas en los niveles superiores de la empresa y van de arriba hacia abajo. Por eso decía yo, a este tipo de organizaciones, Taylor estaría fascinado, estaría feliz. Y por el otro lado, las orgánicas son descentralizadas. Las decisiones delegadas se delegan en niveles inferiores. Se toma en cuenta el personal de los siguientes niveles. En la teoría, en las empresas u organizaciones mecanicistas, es de arriba a abajo y se acabó. En cuanto a las organizaciones mecanicistas, los cargos ocupados por especialistas con atribuciones perfectamente definidas. Y en las orgánicas, más que especialistas, hay un mejor y mayor proceso de comunicación, ¿sí? Fluye la comunicación en dos vías, sin importar el nivel jerárquico. Incluso fluye verticalmente de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y también horizontalmente con los pares. Una pareciera ser diseñada por Taylor y la otra por Fayol. Burns y Stoker, ¿sí?, concluyen que la forma mecanicista de la organización es más apropiada bajo condiciones relativamente estables, mientras que la forma orgánica es más apropiada en condiciones ambientales de cambio e innovación. Yo les hago a ustedes una pregunta, incluso una pregunta malintencionada que pudiera venir en alguno de sus exámenes. ¿Cómo son los tiempos hoy para las organizaciones? ¿Son tiempos relativamente estables o son tiempos de cambio e innovación constante? ¿Qué tipo de organización serían o deberían de ser, mecanicistas u orgánicas? Y de acuerdo con eso, entonces aplicar la escuela que corresponda. Bueno, para que no se preocupen mucho, aquí tienen las conclusiones que sacaron. Fue que no había diferencias importantes entre la forma en que tales principios se aplicaban. O sea, los principios son los mismos sin importar cómo es la organización, ¿sí?
Entonces, surgió la necesidad de determinar factores, que le vamos a llamar factores contingentes. No importa cómo sea la organización, lo que importa es cuáles son los factores contingentes que tenemos que trabajar sobre ellos para aplicar la teoría de la contingencia. Y encontraron 3. Número 1, la tecnología. ¿Sí? No es la misma actitud, la misma aproximación para ofrecer un resultado en una empresa con tecnología altamente desarrollada que con una que no está desarrollando su tecnología. No es lo mismo el tamaño, no es lo mismo una pyme que una gran empresa, una empresa donde hay 5,000, 10,000 empleados. No es lo mismo el ambiente interno y externo. No es lo mismo trabajar en México que trabajar en Canadá o trabajar en Francia. Y en Francia en diferentes épocas, y en Canadá en diferentes épocas, y en México en diferentes épocas o sexenios. ¿La tecnología cómo influye? Bueno, primero, ¿qué tiene la tecnología? Tiene los conocimientos, las herramientas, la maquinaria, el equipo y las técnicas y métodos de trabajo que la organización utiliza en los procesos e intercambio. Los aspectos más relevantes de la tecnología son complejidad. Esto está relacionado con los procesos productivos y con el producto o servicio o bien que la empresa ofrezca. En la medida que una organización lleva a cabo diversas combinaciones de procesos y productos, cambian los procesos administrativos. Interdependencia, el grado de autonomía o de dependencia con la que las diferentes unidades organizacionales desempeñan sus funciones influirá en el tipo de estructura organizacional. ¿Por qué? ¿En qué parte? En la toma de decisiones. Creatividad y ciclo de vida del producto. Hay productos que agotan sus nichos de mercado y necesitan innovarse, ¿sí?, para poderse mantener en él. Y entonces requiere estructuras que contemplen la existencia de departamentos especializados en investigación y desarrollo de ideas rentables. Pongo un ejemplo. El Post-it fue una evolución. Este papelito que pegamos por todos lados surge de un error, un pegamento mal diseñado, un pegamento que no adhería lo suficiente. Y a partir de ahí surge el Post-it. Pero el Post-it no reemplaza o no sustituye al clip. El Post-it necesita de una constante innovación e investigación. Ya los hay de colores, ¿verdad? Pero el clip siempre va a ser un clip, y hasta ahorita, aunque podamos engrapar, el clip se sigue necesitando. En todo caso usaremos materiales más resistentes, pero la forma del clip, el proceso de hacer un clip, es básicamente el mismo. Vean cómo dos herramientas o productos que usamos cotidianamente pueden tener diferente tecnología. Por ejemplo, en la cuestión del pegamento del Post-it, que es la marca, por cierto, pues pegamentos que no agredan el ambiente, que no sean tóxicos, que no dañen al ser humano. El tamaño de la organización, esto lo vimos con respecto a la tecnología. El tamaño de la organización, creo que nos queda clarísimo que entre más grande sea la empresa, más problemas vamos a tener. No es lo mismo una empresa de 5 personas que de 500. El ambiente, ¿cómo influye el ambiente? Bueno, el ambiente influye en cuanto a la estabilidad de la estructura de la organización. Cuando el ambiente que rodea a las organizaciones es altamente predecible debido a que hay pocos cambios en él, la estructura puede fácilmente ajustarse a las estructuras organizacionales centralizadas, jerárquicas, tipo Taylor, ¿sí?, con comunicaciones a través de los niveles jerárquicos. Sin embargo, cuando el ambiente es inestable, hay cambios constantes, tenemos que movernos rápido porque los mercados cambian de opinión, entonces necesitamos una estructura organizacional que me permita hacer esos cambios. Necesito una estructura flexible. ¿Qué características tiene la teoría de la contingencia? Bueno, centra su foco de atención en el ambiente externo de la empresa. Así como el desarrollo organizacional se preocupa principalmente por el ambiente interno y del ambiente interno por el ser humano,
La teoría de la contingencia se preocupa por el exterior. ¿Cuál es mejor? Todas. Todas las escuelas son importantes y todas nos son útiles si sabemos cuándo emplear una y cuándo emplear la otra. El enfoque en el exterior busca un equilibrio entre lo que sucede en el exterior de la empresa con la organización que se está desarrollando en ese ambiente, para garantizar el éxito de la empresa. Los factores externos pueden dividirse, según Hall en 1973, en condiciones generales y en influencias específicas. Y es relativamente obvio. Las primeras constituyen aspectos como las variables tecnológicas, económicas, legales, políticas. ¿Por qué? Porque esas van a afectar a todas las empresas, invariablemente, sin importar el giro, sin importar el tamaño, sin importar la tecnología. Y las influencias específicas, ¿sí?, están compuestas por aspectos que afectan particularmente a la organización, ¿sí?, como otras organizaciones o individuos clave. Imagínense, no sé, estoy soñando, ¿no?, que de pronto Bill Gates decide dejar Microsoft y se va a Linux. ¿Qué sucedería? Vean cómo afecta. Una sola persona podría afectar todo un mercado. ¿Me explico? O más aún, Steve Jobs dejara Apple para irse a Microsoft. Bueno, podría afectar el desarrollo de toda una organización. Dos elementos más importantes que componen las condiciones generales, los más importantes son tecnología y ambiente, más importante que el tamaño. Kunz y Woolrich, en el 2004, ¿sí?, descubren que hay un intercambio en los factores internos de la organización que hace que éste adopte ciertas formas de estructura y comportamiento. Otro de los principios fundamentales que diferencia a la teoría de la contingencia de otros enfoques es su tendencia, pongan mucha atención en esto, a no establecer un tipo ideal de organización para todas las circunstancias. Es muy común que cuando abrimos libros de administración o de determinado tipo de escuela administrativa, me dice, es que la organización tiene que ser así, 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 así. Y cuando nosotros vemos dentro de nuestra organización decimos, chispas, no nos parecemos, mi organización no sirve o no es perfecta. No, lo que nos dice la teoría contingente es que no todas las organizaciones son iguales, por lo tanto, no hay una escuela que diga así es, no todas se deben de apegar a un determinado manual. Esa es una gran ventaja de la teoría de la contingencia. El enfoque contingente sostiene que la estructura organizacional y el sistema administrativo dependen o son contingentes respecto a los factores del medio ambiente, de la organización, la tarea y la tecnología. ¿Qué es la tarea? La tarea, pues la búsqueda del objetivo. Bien. Como conclusión podemos decir que la teoría de la contingencia plantea que hay una relación funcional, o sea, por funciones, entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativamente apropiadas para alcanzar eficazmente los objetivos de la organización. En esta relación funcional, las variables ambientales se consideran variables independientes, en tanto que las técnicas administrativas son variables dependientes. ¿Por qué? Porque la variable ambiental yo no la puedo controlar desde mi organización, pero sí puedo controlar a mi organización. Por eso, la parte ambiental es independiente, pero la parte de la técnica administrativa que yo empleé, esa sí la puedo controlar y por lo tanto se vuelve dependiente. La teoría de la contingencia destaca la eficacia de las acciones administrativas emprendidas en una situación y reprueba, de cierta forma, la estandarización. O sea, si yo aplico la teoría de la contingencia en mi empresa, la manera de aplicar y el resultado que voy a obtener va a ser diferente si aplico la teoría contingencial en otra empresa similar a la mía. ¿Por qué? Por el ser humano. Porque la otra empresa no tiene las mismas personas, así de simple. Entonces no podemos esperar los mismos resultados. Simplemente como personas, lo que me funciona a mí, no necesariamente le funciona a otra persona. ¿Por qué?
Porque el carácter, el entorno, la actitud, la cultura, la formación, todo eso va a influir, ¿sí? Así que necesariamente la tecnología, el tamaño y el ambiente son los factores imprescindibles en cualquier plan contingente. La teoría contingente aporta concreción con respecto a la teoría de sistemas. ¿Se acuerdan de la teoría de sistemas? Todo forma parte de un sistema, y los sistemas, en cuanto a la organización se refiere, la organización es un sistema abierto, influye del interior al exterior y también recibe influencia del exterior. Bueno, la contingente, la teoría contingencial, pues está simplemente confirmando lo que ya habíamos visto en la teoría de sistemas. Se lleva muy bien con la teoría de los sistemas. Sugiere que diseños de organización y que acciones directivas o estrategias son las más adecuadas, ¿qué acciones directivas, perdón, o qué estrategias son las más adecuadas para determinadas situaciones específicas y concretas? Lo fundamental de este enfoque es, por tanto, el entorno que la condición de la empresa. Y el entorno lo vamos a dividir en dos partes. Un entorno general, que incluye todas las circunstancias globales que pueden afectar los factores económicos de carácter general, el índice de precios y cotizaciones, si me refiero a la bolsa de valores, o el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Si me refiero a nivel de inflación, tipos de intereses, etcétera. Los factores políticos y legales, gobierno, libertad sindical, sistema legal, etcétera. Factores sociológico-culturales, creencias religiosas, clima social, ambiente laboral. Los factores tecnológicos, pues las nuevas tecnologías y los métodos de gestión de estas nuevas tecnologías. Esto es en cuanto al entorno general. El entorno específico dice que existen 5 factores en el entorno específico: proveedores, clientes, grado de competencia, competidores potenciales y la existencia de productos sustitutos. Fíjense que estos 5 factores específicos ya estaban definidos por Michael Porter. Estos 5 factores específicos se llaman las 5 fuerzas de Porter. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, este grado de competencia es el centro. Lo vamos a marcar con la letra R, de rivalidad. Este es donde ya estamos nosotros y toda la competencia que tenemos. Pero hay una fuerza que va a influir en mi organización dentro de este ambiente, que es la fuerza de los proveedores, donde el proveedor tiene que ser proporcionalmente igualmente fuerte, con la misma fortaleza que yo, para que él no imponga sus condiciones y yo no le pueda imponer las mías y podamos negociar. La idea es ganar, ganar. Por otro lado, tengo la fuerza de los consumidores o clientes, que estos son los que deciden a quién le compran de todos estos competidores o rivales. Tengo una fuerza adicional, la fuerza de los nuevos competidores. En una economía abierta o semiabierta, los nuevos competidores ya no solamente son de mi país, también los nuevos competidores vienen de otras partes del mundo. Y finalmente, la quinta fuerza es la de los productos sustitutos que llegan a este mercado desplazando no solamente mi producto, bien o servicio, sino el de todos los demás, ¿sí? Por ejemplo, el teléfono celular desplazó al Viper, así, pum, rápido, simple. Ese es el mejor ejemplo que se me ocurre. ¿Cómo es, sí, la estructura organizativa de tipo orgánico? Bueno, ya lo habíamos dicho, es flexible, los puestos están definidos, no hay puestos estables o fijos, hay alto grado de descentralización, hay una interacción lateral, o sea, relación entre los mismos niveles, hay un ámbito de control amplio, ¿verdad? No es tan cerrado. Un individuo supervisa a todo un grupo, pero su supervisión puede cruzar con la supervisión de otra persona y no pasa absolutamente nada, nada malo me refiero.
la importancia de la transmisión de la información y toma en cuenta las relaciones informales. Esta es la orgánica, ¿sí? Y la otra estructura es la mecanicista, que es rígida, puestos con funciones predefinidas, centralizada en la empresa, interacción vertical de arriba hacia abajo, los grupos del mismo nivel no se relacionan entre sí, son individuales, siguiendo una jerarquía vertical. Yo me reporto a mi jefe y lo que hagan los demás no me interesa. El ámbito de control muy reducido, se controla el trabajo de la persona por parte de un jefe que da instrucciones, hay procedimientos estándar y se efectúa según normas y reglas predeterminadas. En general, una empresa dentro de un entorno flexible, variable o inestable podrá mantenerse y vivir si su estructura es más flexible y parecida a la estructura orgánica. Si el entorno es estable, le funcionará mejor ser mecanicista. Pudiéramos decir, es que la mecanicista es muy fría, pero ante entornos estables, así debe de funcionar la empresa, le va a ir mejor. El ambiente como parte del entorno interno, todo aquello que envuelve una organización o un sistema, podemos decir que es el entorno interno o ambiente interno. Es el contexto dentro del cual la organización está inserta. Como la organización es un sistema abierto, ¿verdad?, mantiene transacciones e intercambios con su ambiente. Esto hace que todo lo que ocurre externamente va a tener influencia internamente y viceversa. Hall analiza el ambiente en dos segmentos, el general y el de tarea. ¿Cuál es el segmento general? Pues el macroambiente, es decir, el ambiente genérico y común a todas las organizaciones. Todo lo que ocurre en el ambiente general afecta directa o indirectamente a todos, sin importar qué tipo de organizaciones. ¿Sí? El ambiente general está constituido por un conjunto de condiciones semejantes para todas las empresas. ¿Cuál puede ser este entorno? Pues puede ser tecnológico, legal, político, económico, demográfico, ecológico, cultural. Hay una forma de llamarle a este entorno de manera práctica para hacer un análisis del entorno. Cuando hacemos un análisis de la situación externa, le podremos llamar PEST, como si fuéramos a escribir peste, que es político, legal, económico, social y tecnológico. Es la reducción de todo lo que están viendo ustedes en sus diapositivas, ¿sí? Con estos cuatro: político, legal, económico, sociológico y tecnológico. En lo sociológico, pues incluyo lo demográfico, incluso lo ecológico y lo cultural. ¿Cuál es el ambiente de tarea? Es el más próximo o el inmediato a la organización. El ambiente general, pues es lo que me rodea. El ambiente de tarea es el segmento del ambiente general de cual una determinada organización extrae sus entradas, en el que va a depositar sus salidas. Recuerden ver esto como un sistema. La teoría contingencial se basa en la escuela de sistemas. Entonces, un proceso tiene una entrada, una parte de transformación y una salida. La parte del ambiente externo que yo tomo como entrada a mi sistema, eso se llama ambiente de tarea. Pueden ser los proveedores, los clientes, los usuarios, los competidores, las entidades reguladoras. Los ambientes de tarea también lo podemos dividir en homogéneos, heterogéneos, estables o dinámicos, ¿sí? Es todo aquello que entra. Lo homogéneo puede ser del mismo tipo, lo heterogéneo de diferente tipo, y tenemos ambientes estables e inestables. Las organizaciones y sus niveles, podemos decidir que hay 3 niveles: el institucional o estratégico, quien dicta el rumbo, el camino a seguir, quien define la visión de la empresa; el nivel intermedio o mando intermedio; y los niveles que operan son los que realmente hacen, dirigidos por los niveles intermedios. ¿Qué tienen que ver estos niveles? Bueno, el nivel estratégico es el más elevado de la empresa. Está compuesto por los directores, propietarios, accionistas, altos ejecutivos. En este nivel es donde se toman las decisiones que van a impactar en el resto de la organización. El nivel intermedio
¿sí? Es el mediador o gerencial, es el que va como una bisagra de una puerta, va a unir la operación con la estrategia, ¿sí? Cuida los recursos como la distribución y colocación de lo que se ha producido por la empresa en los diferentes segmentos del mercado. Está compuesto normalmente por la administración media, no media en calidad, sino en posición dentro del organigrama. Recuerden que todos son importantes. Son las personas que transforman la estrategia en táctica. ¿Y el nivel que hace? El nivel operacional, también denominado nivel técnico. Es donde el trabajo básico está relacionado directamente con la producción de los productos o servicios de la organización. Aquí, en este nivel operacional, es donde se encuentran las máquinas, los equipos, las instalaciones, ¿sí? Aquí es donde están las líneas de montaje. Dentro de este nivel operacional está la regulación, la continuidad que asegura la utilización, los recursos disponibles, la máxima eficiencia de las operaciones. Más aún, es donde se gesta la calidad. En este nivel operacional, en el nivel de abajo de la pirámide jerárquica. Vamos a hablar, ya que estamos con las 5 fuerzas de Michael Porter, ¿por qué las tengo que tomar en cuenta? Porque aquí, donde estoy con mis competidores, ¿sí? Tengo que centrarme, tengo que buscar la ventaja competitiva. Aunque la ventaja competitiva no es una característica propia de la teoría contingencial, me sirve para la teoría contingencial. Es lo que yo les decía anteriormente en cuanto a la teoría de la contingencia, que usa lo mejor de cada escuela. La ventaja competitiva en sí no pertenece a una escuela, y si queremos colocarla en alguna, pues podemos decir que es la neoclásica, pero no es tan cierto, ¿sí? La ventaja competitiva implica 3 factores. Tengo que obtener ventaja competitiva como una obligación, como una responsabilidad por parte de la empresa. ¿Cómo voy a obtener mi ventaja competitiva? Con cualquiera de las 3 cosas. Es muy difícil tener las 3. La número 1 es tener liderazgo en costo. Si yo tengo liderazgo en costo, puedo fijar los precios que aquí se den. El otro día, días recientes, vi una caricatura de una persona que dice, perfecto, si vendo los jugos a este precio voy a tener una ganancia de $1.20. Y cuando entra a una tienda de autoservicio, encuentra que el mismo jugo que él podía producir estaba en $1. ¿Qué significa esto? Pues que sus costos eran muy altos, no podía competir. Entonces, por eso es importante tener el liderazgo en costo. Perdón. El siguiente punto es la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Lo voy a explicar de una manera un poquito bizarra. Es que que ustedes ofrezcan lo mismo que los demás, que los que están aquí, pero que el cliente lo vea diferente, lo perciba diferente, lo perciba de diferente manera, pero mejor que el resto de la competencia. Es lo mismo que ofrece la competencia, pero para mí, cliente, yo lo percibo diferente. ¿Por qué lo percibo diferente? Esa es la diferenciación. En eso precisamente consiste la diferenciación. ¿Qué le voy a ofrecer aquí, donde tengo a mis clientes tratando de decidir qué comprar, con un gran mercado competidor, ¿verdad? ¿Qué le voy a ofrecer? Entonces, ahí es donde está el gran problema de la mayor parte de las empresas. No se diferencian o no nos diferenciamos. O es muy común, se dio una época, hace la década pasada, decían todos, soluciones integrales. Pero ¿integrales en qué? ¿Qué consideran integral? A lo mejor yo no necesito una solución integral, necesito una solución específica a mi problema. Por eso les comento que la teoría de la contingencia
no excluye a todas las demás escuelas, sino que toma lo mejor de las demás escuelas. Pudiéramos decir que la teoría contingencial es ecléctica en ese sentido, toma lo mejor de cada una de las escuelas. Y la tercera, enfoque. Estos 3 puntos me van a dar ventaja competitiva aquí, donde estoy en el mercado de mis competidores y con mis competidores, y donde me voy a estar peleando por ganar ese mercado. ¿A qué se refiere el enfoque? Bueno, Michael Porter, hablando del enfoque, dice que la empresa debe de centrarse en lo que sabe hacer, en el mercado meta, y debe de cuidar 3 cosas fundamentales. Número 1, el enfoque. ¿Qué es lo que tiene que cuidar? No salirse de su misión. Una vez que establece la misión, no debe de estarse cambiando de ella. La otra cosa, no desviarse de su visión. Todos los esfuerzos que hace una organización tienen que ser con el propósito de cumplir la visión. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué otra cosa no debe de perder en el enfoque? El mercado meta. ¿A quién voy dirigido? ¿Sí? Nosotros como seres humanos, la primera organización en donde nos desarrollamos, crecemos, nos volvemos productivos se llama familia. La segunda organización en donde aprendemos de manera formal, la familia, es una forma de aprendizaje informal. La siguiente organización en donde aprendemos de manera formal ya no se llama familia, se llama escuela. Y esta escuela nos va a preparar para que lo que después de salir de esta organización vamos a hacer el resto de nuestra vida, que es el trabajo, la tercer tipo de organización en donde nos desarrollamos como seres humanos. Una empresa se debe de centrar en su mercado meta. Un ser humano, su mercado meta debe de ser la familia. Ustedes me van a decir, ¿y el trabajo? Si no trabajo, no come la familia. Sí, pero el trabajo no les va a durar toda la vida. No porque los vayan a correr, los vayan a despedir, no piensen en fatalismos. No, sino que cuando llegue la época de su jubilación, de su retiro, van a volver a la primera organización, a la familia. Cuando se es joven, veinteañero y ganoso, no se piensa en eso. Se piensa en el triunfo, en el éxito, en ser mejor, en traer a la chica más guapa y el carro más potente. ¿Sí? Cuando estamos trabajando, trabajamos para presumirle, ¿verdad?, pues a la chica más guapa que traemos el carro más potente. Y buscamos escalar posiciones en la organización, pero esta no dura toda la vida. Lo que dura toda la vida es la única organización que nos dura toda la vida, es la familia. Como seres humanos, ese debiera de ser nuestro mercado meta. Lo perdemos. Y lo perdemos por la tercera organización en la que nos desarrollamos una parte de nuestra vida, no toda. Bueno, en las empresas pasa muchas veces lo mismo. Tenemos un mercado meta que nos es fiel, que nos es leal, que nos sigue y va tras de nosotros, tras de nuestro producto. Pero en la medida que las empresas van teniendo éxito, se desvían de la visión y en algunas ocasiones la razón de ser para la cual fue formada la empresa se pierde. Por eso estos 3 niveles jerárquicos, permítanme regresar 2 diapositivas, bueno, si se deja, bueno, ya no se dejó, pero estábamos viendo que era el nivel estratégico, el nivel medio y el nivel operacional, ¿verdad? Estos 3 los voy a anotar aquí. Estos 3 niveles jerárquicos, en la teoría de la contingencia, ¿sí?, el más importante es el externo. ¿Y qué es lo que vamos a tener en el ambiente externo? El mercado meta, ahí es donde va a estar nuestro cliente. Entonces, si tenemos que optar
por aprovechar, por desarrollar al máximo una de estas tres partes de la ventaja competitiva, también de Michael Porter, debiera de ser la atención en el mercado meta. Y para atender a estos dos no se deben perder. Fíjense, son dependientes de ¿sí? Por eso los tres niveles de la teoría de la contingencia es el nivel jerárquico, que es donde está la jerarquía, el nivel medio, donde está la gerencia, y el nivel operacional. De estos tres niveles, este dicta la estrategia. Este sirve de referencia y de unión entre la estrategia y la operación, dicta los cómo hacer, que le vamos a llamar táctica. Y el operacional es el que realmente hace, pero quien dirige a estos es este. Por eso cuando yo decía el nivel medio, no me refiero a que son los gerentes medio gerentes o medios preparados. En todas las organizaciones, estos son los que dirigen y mueven a estos, pero estos son los que hacen. Si este nivel falla, este va a fallar. Y en la mayoría de las organizaciones que fallan porque este no está haciendo por satisfacer a este. Esta es la gran importancia de la teoría de la contingencia, que el esfuerzo de estos tres niveles va dirigido a este mercado meta. Así funciona la teoría de la contingencia. Bueno, espero que se estén ustedes dedicando a sus actividades, que las estén resolviendo, que no lleven retrasos, ¿verdad? Que vayan ustedes de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a sus sesiones y resolviendo las actividades. ¿Cuál es mejor? No vayan a confundirse, por favor. La teoría de la contingencia no es mejor que todas las demás teorías. Usa lo mejor de las otras teorías, pero la misma teoría de la contingencia nos dice, hey, para ambientes estables, mecanicistas, para ambientes cambiantes, orgánicos. Hay teorías que se enfocan en el mercado, en el ambiente mecanicista, en la estructura mecanicista, y hay escuelas que se enfocan en la estructura orgánica. ¿Cuál es la que tenemos que escoger? Pues tenemos que saber primero en qué ambiente estamos. Para eso me sirve el análisis PEST, político, económico, sociocultural, político, legal, económico, sociocultural y tecnológico. Esos son lo que significan las variables PEST. Y esto está en el entorno, está rodeando a toda la empresa. ¿Sí? Aquí es donde me debo de centrar, y eso es lo importante de la teoría organizacional, encontrar estas variables que van a influir en mi organización. No siempre es tan fácil, tiene su grado de dificultad, su grado de peligro, por decirlo de alguna manera, si no escogemos adecuadamente. Con esto terminamos la teoría de la contingencia. Ya estamos terminando nuestro curso, nos quedan algunas pocas sesiones. Hagan sus actividades de aprendizaje, hablen a su tutor si tienen dudas, y por mi parte me despido el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión y recuerden, sean felices, que les vaya muy bien, hasta pronto.